Buenos días, muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental. Esta vez, debido a algunos problemas técnicos, no podemos salir en vivo, pero sí tenemos esta entrevista prometida con Mariana Alegre e Isabel Calle, quienes me están acompañando hoy. Hola Mariana, hola Isabel. Mariana Alegre es directora Hola. ejecutiva del Observatorio Lima Cómo Vamos, y Isabel es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPDA. Un poco para entrar al tema, es cierto que en estos momentos estamos viviendo algunos de los momentos más críticos en la historia del país, y esta semana hemos presenciado cómo nuestro sistema de salud viene colapsando ante el avance del coronavirus. Bueno, pero esta crisis expone no solo las carencias que existen en relación a la administración de servicios, sino además pone en tela de juicio la forma como planificamos nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestro futuro. Entonces, ante esto surgen algunas dudas. ¿Es posible vivir en ciudades que entiendan que los temas de salud, así como los ambientales, son prioritarios? ¿O podemos vivir en ciudades inclusivas que fomenten un real desarrollo sostenible? Vamos a hablar de eso con Isabel y con Mariana. Mariana, perdón, la primera pregunta va para ti. Los espacios públicos son importantes para muchos peruanos, pero va a tomar un tiempo regresar a lo que alguna vez conocimos como normalidad. ¿Cuál debe ser el nuevo concepto de espacios públicos y cómo van a ser los espacios públicos que se vienen, los del futuro? Hola, gracias, buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Además, por aquí estuvo asomándose Amadeo, no sé si lo vieron, que es mi hijo. Sí. Estamos pues aquí en un contexto distinto, donde eso implica adaptarnos no solamente a nuestra forma de vida en nuestros hogares, sino claramente a nuestras ciudades y territorios. Y quizá uno de los grandes problemas, entre comillas, o desafíos que se nos vienen, tiene que ver justamente con los espacios públicos. Y cómo hacemos para entender el rol y la importancia que tienen, ¿no? Pero al mismo tiempo guardar el cuidado y la salud de todos en un equilibrio apropiado para evitar que nadie se enferme, pero al mismo tiempo seguir entendiendo que los espacios públicos son también servicios esenciales para el bienestar, para la salud mental, para la recreación, para una serie de cosas que tienen que ver con cómo los niños, las niñas, los adultos disfrutamos nuestros espacios y nuestras ciudades. Entonces creo que el tema va en torno a eso principalmente, en encontrar ese equilibrio, entender que son espacios públicos esenciales y de qué manera entonces podemos adaptarnos y adaptarlos al nuevo contexto que nos toca vivir. Muchas gracias. Y yo quiero ligar algunas de esas ideas con las de salud y ambiente, porque, claro, son, como he dicho, conceptos muy ligados, y hay varias otras luchas, además de las que estamos ahorita conversando. Hay otras que son históricamente importantes, como las del cambio climático. Y en este sentido, cambio climático es un tema que incluso está presente en nuestras ciudades, y algunos conceptos como ciudades sostenibles pueden ayudar a entender y a enfrentar estos desafíos. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? ¿Cómo precisamente conceptos como ciudades sostenibles pueden ayudar a enfrentar los desafíos del futuro y a enfrentar también el cambio climático? Gracias, Jimmy. Sí, definitivamente creo que cuando hablamos de ciudades sostenibles hay que considerar justamente el contexto en el que estamos actualmente, que es el contexto de una pandemia, porque creo que hay hasta cuatro temas que tienen una vital importancia para hablar de ciudades inclusivas, como tú lo has señalado, de ciudades justas, de ciudades sostenibles. Uno es el tema de agua y saneamiento, ¿no? Una de las primeras recomendaciones en el contexto de la pandemia es lavarse frecuentemente las manos, y hay que reconocer que la cobertura de agua y saneamiento es todavía baja en el Perú en general, obviamente más en lugares rurales que en los lugares urbanos, pero ahí hay un déficit, ahí tenemos un problema. Lo siguiente es cómo transitamos a una movilidad sostenible y que esté fijada en el ciudadano y no en priorizar, por ejemplo, el auto, que es lo que ha venido sucediendo en las políticas públicas de ciudades como Lima y de otras ciudades también de América Latina.
Lo tercero tiene que ver con lo que Mariana ha señalado, y es el tema de espacios públicos, ¿no? Cómo hacemos que la gestión urbana no solamente piense en la construcción de centros comerciales, en la construcción de conjuntos habitacionales, en desmedro de esas áreas verdes, que tanto se han reducido en los últimos años y sobre las cuales el Perú tiene un déficit. Y finalmente está el tema de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Justamente vemos que hay una proliferación de botaderos en los últimos años, y en el contexto de la pandemia lo que vamos a ver que hay un déficit de rellenos sanitarios, por ejemplo, para residuos de salud pública, para residuos sólidos peligrosos. Entonces, las ciudades, las autoridades, ya sean las municipalidades, los propios gobiernos regionales, incluso las autoridades nacionales, tienen que ver cómo priorizamos inversión para mejorar estos 4 temas que son tan importantes para que realmente tengamos una ciudad sostenible, que genere menos gases de efecto invernadero, que genere menos residuos sólidos, que genere menos contaminación del agua, ¿no? Entonces, son retos de las autoridades, pero también del ciudadano, ¿no? Así es. Gracias, Isabel. Y Mariana, yo quiero ligar algunos de los conceptos que ha señalado Isabel. Uno, relacionado a la movilidad, al transporte, porque el gobierno ha anunciado una nueva estrategia de movilidad sostenible basada en un programa de bicicletas populares. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿este programa representa un paso adelante? Yo estimo que sí, pero ¿es suficiente un sistema de bicicletas? Sí, bueno, la buena noticia es que el gobierno ha anunciado un nuevo programa de movilidad sostenible, ¿no? Es decir, este cambio de enfoque que mencionaba Isabel hace un momento, que hasta siempre ha estado a favor del vehículo particular motorizado como elemento principal de las ciudades, copiando además el modelo norteamericano, que es el que nosotros hemos como ido asumiendo como el normal y el deseable, ¿no? Entonces, a mí me parece una excelente noticia que se haya colocado el tema de la movilidad sostenible dentro del discurso, que la conversación vaya en torno a ese concepto, que es un concepto mucho más abarcante, más grande, más democrático, y no solamente que trate de escenarios justamente de tránsito o de fluidez, ¿no? Que es como la situación que me parece como relevante mencionar. Dicho esto, los espacios que involucran a la movilidad sostenible no es solamente el tema de la bicicleta. La bicicleta es uno de los elementos y es uno de los modos. Pero y claramente solamente entender la bicicleta como el único elemento e independiente de todo el sistema, lo que va a ocurrir es que va a generar un fracaso en torno a la implementación de la política. Con lo cual, tenemos claro que se hablaba de movilidad sostenible. Dentro de movilidad sostenible hay 3 conceptos o 3 medios de transporte que son los que tenemos que apostar. En primer lugar es la caminata. Caminata que tiene que ver justamente con las condiciones de esta caminata y la promoción de la misma para que, por un lado, los viajes que ya se siguen caminando se hagan en condiciones mejores y saludables, y en segundo caso, propiciar que los viajes que no se sigan caminando, pero que podrían hacerse caminando, se hagan ahora bajo este modo de transporte humano y natural que tenemos, ¿no? Original. En un segundo momento tenemos efectivamente la bicicleta u otros medios de transporte, entre comillas, alternativos, ¿no? Porque ya creo que vamos a dejar el alternativo de lado para hacer que sea el de default, el normal, ¿no? Y en este escenario, la bicicleta, los sistemas de bicicleta, la posibilidad de tener bicicletas populares que puedan ser utilizadas por la ciudadanía, son algunas de las estrategias. Y por supuesto la infraestructura segura, así sea en ciclovías segregadas al modo de una red, pero también teniendo en cuenta que hay necesidad de pacificar el tránsito, ¿no? Es decir, que por las vías donde ahora van a ir bicicletas, los conductores vayan a velocidades más bajas, ¿no? Incluso se habla de políticas absolutas, donde la velocidad se reduce de manera general para las vías en las que ahora habrían nuevas ciclovías o habrían incluso ciclistas sin necesidad de que haya ciclovía, ¿no? Porque tenemos que recordar que el ciclista no solamente va por donde hay una ciclovía segregada, lo que nosotros tenemos que buscar es una ciudad inclusiva, que eso implica que hay zonas en las que va a haber necesidad de infraestructura ciclista especializada, pero otras zonas en las que no tiene que ver porque no hay necesidad, pero que igual el viaje en bicicleta se tiene que hacer en calidad
de buena calidad, de confiabilidad, de seguridad, de confort, etcétera, ¿no? Y un tercer elemento que es súper importante tiene que ver con el transporte público, que ahora nos plantea todavía retos mayores, porque el transporte público normalmente es apretado, ¿no? Y es masivo. Y nos han mal acostumbrado a eso, o sea, nos han hecho creer y nos está costando mucho desmontar estas creencias y hay que desaprender que es normal viajar apretados en el bus. ¿Por qué eso tendría que ser normal entonces? O sea, porque hay una fórmula pues matemática de algún economista urbano que dijo, bueno, pues para el costo de operación es A menos el no, más los ingresos de los pasajes, no sé qué, más el subsidio, lo que fuese, entonces necesito 100 personas sí o sí en este bus de tal tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este contexto de pandemia, que no es así. Si queremos viajar en condiciones de seguridad, se va a requerir más inversión para que el servicio funcione en mejores condiciones. Eso subir el pasaje, no debería subir el pasaje, con lo cual la inversión pública tiene que ser mayor para lograr justamente poder movernos igual colectivamente, no apretadamente, en condiciones de seguridad y de salud, que es ahora justamente uno de los problemas. Bueno, en resumen, tenemos que pensar en un sistema de movilidad sostenible que apueste por este tipo de medios individuales no contaminantes, caminata, bicicleta u otros equivalentes, y que apueste también por el transporte colectivo como una solución que puede ser segura y sana, siempre y cuando se hagan las inversiones apropiadas. Perfecto. Yo al final regresaré un poco para preguntarles si en esa línea de todo lo que estamos discutiendo hay algunas señales de las autoridades en torno a una planificación que realmente tenga esa visión de futuro. Isabel, yo quiero regresar un poco a uno de los puntos que tú planteaste, y es el del caso de los botaderos y rellenos sanitarios, que, como he dicho, son focos de enfermedades a lo largo del país. Y la pregunta es, ¿qué tarea pendiente tenemos en torno a botaderos y rellenos sanitarios desde el punto de vista? Gracias, Jimmy. Sí, una parte importante en el ciclo del residuo sólido es justamente las instalaciones para el tratamiento final de estos residuos sólidos, que no solamente pasan por rellenos sanitarios, sino por también tener plantas de compostaje, tener plantas de reciclaje. Y en ese sentido ahí tenemos dos tareas. Primero, en el Perú, según información del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, tenemos alrededor de 1000 botaderos, es decir, lugares donde simplemente las personas disponemos de los residuos sin ninguna medida de seguridad, al aire libre. Muchas veces cuando las personas viajábamos, por ejemplo, en la costa, veíamos, ¿no es cierto?, los residuos que volaban de un lado a otro, digamos, esa ha sido una práctica usual, y eso genera focos, obviamente, de infección. Y sobre ese tema, el reto pendiente es cómo cerramos estos botaderos. Pero obviamente el cierre de un botadero tiene por correlato la necesidad de contar con plantas, con infraestructuras de tratamiento adecuado de ese residuo sólido. En el caso del Perú todavía tenemos un déficit de construcción de rellenos sanitarios. Hace ya varios años el MINAM, con fondos de la cooperación internacional, ha iniciado la construcción de una serie de rellenos sanitarios en diversos lugares del país. Eso no ha avanzado al ritmo que se requiere para poder cumplir digamos, con realmente generar un servicio de tratamiento, de disposición final adecuada de estos residuos, pero estamos en el camino. Necesitamos obviamente seguir construyendo este tipo de infraestructuras, pero también necesitamos tener un correlato, y es que podemos disminuir la cantidad de residuos sólidos que se tienen que disponer si desde el ciudadano mejoramos en términos de disminución del residuo sólido que estamos generando. Nosotros somos un actor importante en este ciclo y obviamente trabajamos bastante en lo que es la segregación del residuo sólido. Todavía esto es un reto para el país en general, para muchas ciudades, y es que los peruanos no estamos acostumbrados a segregar el residuo, con lo cual acumulamos todos los residuos sólidos y lo que vamos a tener al final son recicladores, muchos de ellos recicladores informales, que tienen que, ¿no es cierto?, romper muchas veces las bolsas, buscar algunos residuos sólidos que son de su interés, y esto genera obviamente un problema para el barrio donde sucede esto, un problema de salud para el propio reciclador, que hace que muchos de estos recicladores sigan siendo informales y no se formalicen. Y obviamente es un desperdicio del residuo que puede ser un insumo para otro tipo de industrias, en la lógica de una economía circular.
Entonces hay responsabilidades de todos, ¿no? Desde las municipalidades, desde las propias autoridades nacionales, pero también de nosotros como ciudadanos. Gracias, Isabel. Mariana, el coronavirus impacta, pero impacta al parecer más en los más pobres. Por ejemplo, estamos viendo lo que está sucediendo en algunas regiones como Loreto y es lamentable, es muy triste. Y durante todo este tiempo estamos hablando de la necesidad de planificar y de tener espacios que apoyen lo colectivo, y no solamente lo individual. Pero ¿cómo trasladamos esta conversación en torno a las ciudades que necesitamos a espacios como Iquitos o Pucallpa? Sí, gracias por la pregunta, Jimmy. A ver, hay que entender dos cosas, ¿no? O sea, creo que un poco la utopía de esa ciudad deseada, que tiene, pues, cada persona le agrega, pues, elementos propios en términos de expectativa, no debe ser nunca la idea de una ciudad capital de rascacielos y de modernidad basada en cemento, autos, velocidad, que es un poco esta idea casi futurista de, no sé si este dibujo animado de los supersónicos, ¿no? O sea, que nos vendían antes como el escenario, pues, hacia dónde ir. Creo que hemos tenido la ventaja, y hay que aprovecharlo ahora, de haber recuperado el orgullo por nuestra diversidad a nivel país. Y eso ha ocurrido, pues, en los últimos, no sé, 15 años de pronto. A partir un poco de también cómo surgimos y mejoramos económicamente, mejoramos en términos de servicios, de acceso. Obviamente eso no es algo finalizado y tenemos un problema tremendo en cuanto a la descentralización, con Lima finalmente siendo la ciudad capital y la que convoca el interés, el foco, el poder, ¿no? Pero creo que justamente un proceso de diseño y de acompañamiento a las ciudades y a los territorios en todo nuestro país nos tiene que llevar a entender, por un lado, la diversidad inmensa que hay, ¿no? En cuanto a los territorios, a las características geográficas, a los valores, etcétera, y a partir de ahí construir esa idea de ciudad sostenible que cada ciudad, cada zona, cada grupo poblacional quiera. Y el foco aquí, desde nuestra perspectiva, es enfocarnos en calidad de vida. Es decir, lograr un espacio, una ciudad, un territorio donde tengamos calidad de vida, ¿no? Calidad de vida no significa que todos tengan auto, no significa que todos tengan edificios, no significa que todos tengan la ropa de moda, ¿no? Calidad de vida significa bienestar, significa salud, significa la capacidad de tener oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, en un contexto en el que claramente la desigualdad dentro de las ciudades y entre las ciudades se hace cada vez más evidente, donde hemos tenido enormes fallas en términos de inversión pública y de corrupción que generan problemas mayores y que ahora los estamos pagando con los pésimos condiciones de nuestro sistema de salud y otros. Creo que lo que corresponde es aprovechar este hito de como evidencia, ¿no? En el que nos desnudan y nos enfrentan justamente a estos tremendos problemas que hay en las regiones y en las distintas ciudades, para que las comunidades puedan identificar claramente esos problemas y puedan ver la manera de construir una visión conjunta para poder transformarse a partir de la crisis, transformar la crisis en una oportunidad a partir justamente de esa visión colectiva, ¿no? Mencionaba hace un momento que estamos hablando mucho de lo común, de lo público. La ciudad es un bien público en sí mismo, por naturaleza, no puede no serlo. Y eso implica cuestionarnos cosas que, como hablábamos hace un momento, no nos cuestionábamos, desde el tema de estar apretados en el bus hasta de pronto la forma en la que se distribuye el suelo o cómo se gestiona, y un montón de cosas más, ¿no? En el caso de ciudades amazónicas, pero en realidad en todos los casos el equilibrio ecosistémico es fundamental. Ahora, esto suena bien, pues, en la teoría, o sea, suena muy bonito, pues, pongámonos todos de acuerdo, hagamos una visión, caminemos adelante, que nadie robe, ¿no? En la práctica no pasa así, y eso implica entonces, creo yo, tres cosas bien importantes. Por un lado, liderazgos claros, que no necesariamente tienen que ser políticos, pero que usualmente van a acabar siendo políticos. El sacerdote, en el caso de Iquitos y en Loreto, que logró recaudar esta plata inmensa para comprar esta bomba de oxígeno, es un ejemplo de liderazgo positivo, ¿no? Y necesitamos que estos líderes, sean urbanos, sean sociales, empiecen a tener posición y legitimidad real.
Entonces, lo primero es eso, trabajar con estos liderazgos naturales para aprovechar justamente estas posibilidades. En segundo lugar, toca que los ciudadanos reconozcan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, a título individual, o sea, a nivel de la persona, pero a nivel también del colectivo. Y eso nos va a permitir entender mejor los procesos en los que estamos involucrados y de qué manera colectivamente acabamos siendo más fuertes. Ahí entramos nosotros, o sea, estamos trabajando en una propuesta que les puedo contar luego, que se llama Reinicia tu Barrio, que habla justamente de esta colectividad desde la perspectiva más territorial y más nuclear, que sería el barrio y nuestros, no sé, 500 metros a la redonda o 700 metros a la redonda de donde vivimos cada uno de nosotros. Pero en tercer lugar, y aquí viene otro asunto bien importante que tiene que ver sí con las políticas públicas, ¿no? Porque entonces tenemos liderazgos que nos dicen, ok, apostemos por la bicicleta o apostemos por el ecosistema, sumado a que las personas encuentran con claridad esas vulnerabilidades y esas fortalezas que tienen, que además van a ser contrapuestas, ojo, ¿no? O sea, porque claro, mi fortaleza va a ser de pronto mi riqueza personal, dirá alguien, que está vinculada a la minería ilegal, ¿no? Entonces van a haber esas contradicciones, entonces ahí es donde la política pública tiene que jugar un rol clave, y la política pública en este momento tiene, como se sabe, dos escenarios: la atención de la emergencia actual, ¿no? Y en el caso de las ciudades y los territorios, cómo vamos a trabajar o intentar de repente pensar en cuarentenas focalizadas, que implican una serie de elementos e indicadores y etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo pensar en las cosas más a mediano y largo plazo, que implica cambiar la forma en la que vivimos y en la forma en la que nos vinculamos en ese colectivo, ¿no? O sea, imaginémonos en una ciudad como Trujillo, donde todavía hay una relativa mezcla en términos de diversidad y heterogeneidad entre las personas que viven en la ciudad, y comparémosla con Lima, donde tenemos zonas donde claramente solamente hay industria, donde claramente solamente hay trabajo, y donde están divididas los niveles socioeconómicos como si estuviesen pues en un papel que alguien trazó una regla, ¿no? Con un lápiz. Entonces, creo que hay ahí como elementos. De nuevo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque implica una concertación muy importante, que de repente en algunas regiones la falta de confianza, el exceso de corrupción y un poco la apatía, pero sobre todo la decepción que ha habido de la clase política, no nos lleva a poder encontrar como caminos. Nosotros desde lo urbano hablamos mucho de la nueva generación urbana. La nueva generación urbana tiene que ver con, por ejemplo, tener esta charla, ¿no? Desde un espacio que estaba enfocado pues, en temas ambientales, como ahora también se habla de ciudad. Pero sobre todo trata de entender cómo se van formando nuevos especialistas en distintos temas, con distintas especialidades, con distintos enfoques, que poco a poco entran a trabajar en el Estado, en las organizaciones sociales, en la empresa. Entonces vamos haciendo un cambio de generaciones, y también de ahí van a salir estos liderazgos que luego serán políticos, porque lo que hay que hacer, y eso queda claro, es que no se puede pensar en una revolución urbana sin entenderlo esto como una acción política o un proceso político concreto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y ahí hay algunos conceptos que son bastante interesantes. El enfoque de políticas públicas atendiendo al presente con una visión a futuro es interesante, y yo te voy a pedir, Isabel, tocarlo después, tratar de regresar a ese punto. Pero hay otro del cual estamos hablando, y es esa visión que tenemos de la ciudad idílica, con grandes edificios y grandes espacios públicos, rodeados de cemento, ¿no? O sea, infraestructura gris, la que conocemos. Pero situaciones como esta pandemia ponen en evidencia que hay otras necesidades que son más básicas, como por ejemplo el acceso al agua, tú ya lo has mencionado. En este sentido, ¿qué tan importantes son conceptos como los de infraestructura natural, tal vez enfocado en seguridad hídrica, para entender soluciones a futuro? Gracias, Jimmy. Hay que reconocer que, poniéndonos en el caso de Lima, estamos hablando de una ciudad que está en medio del desierto. Entonces, históricamente lo que se ha hecho en el Perú es trabajar en cómo mejorar la infraestructura gris de la cual podemos disponer para asegurar esa agua. Eso significa proyectos de trasvase, eso significa planta de agua de tratamiento residuales, etc. Eso no significa que no sea importante, definitivamente es importante, pero lo que es cierto es que esta infraestructura gris también
está colapsando porque estamos afectando los ecosistemas, que son justamente los que nos brindan el recurso agua. Por lo tanto, si bien es cierto, las políticas públicas tienen que ir enfocadas a seguir trabajando y a seguir fomentando la construcción de infraestructura gris, esto tiene que ser de manera complementaria a la infraestructura natural. Y cuando me refiero a infraestructura natural, estoy hablando de humedales, de bofedales, de cualquier ecosistema que necesitamos conservar o necesitamos restaurar. Lima tiene, por ejemplo, agua que viene de las partes altas. El problema es que no todo el tiempo llueve y por lo tanto tenemos que generar, ¿no es cierto?, una forma de almacenar esa agua. Eso pasa en el caso de Lima, por ejemplo, con algunos bofedales, con algunos humedales. Si nosotros no protegemos hoy día esos humedales, esos bofedales, eso significa que obviamente la capacidad de almacenamiento de estos ecosistemas se va a perder y por más proyecto de inversión pública que queramos hacer en algunos años, el ecosistema lo vamos a perder ahora. Y obviamente es mucho más caro restaurar, recuperar el ecosistema que conservar. Ello significa que desde las autoridades municipales, por ejemplo, desde los gobiernos regionales, tenemos también que invertir en infraestructura natural, en proyectos de infraestructura natural que ya se han dado bastante en los últimos años. Eso significa también que desde empresas de saneamiento como Sedapal, por ejemplo, necesitamos que se invierta en proyectos de retribución de servicios ecosistémicos donde se trabaje de manera cercana con las comunidades. ¿Por qué es importante trabajar con las comunidades? Porque justamente lo que hagan o dejen de hacer estas comunidades va a involucrar conservar un uso hídrico. Y eso significa también que tenemos que ver esta forma de compensación que tenemos que generar con aquellas comunidades que están en estos lugares donde se conserva el recurso hídrico. Y obviamente hay que vincular todo el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? En los casos de Piura, por ejemplo, nos hemos dado cuenta del rol importante de la infraestructura natural en la gestión del riesgo de desastres. Actualmente los planes que se tienen que elaborar a cargo de empresas tienen que cumplir casi el 95% de infraestructura gris, pero un 5% tiene que ir destinado a inversiones de infraestructura natural. Entonces, estamos reconociendo desde diferentes aristas la necesidad de conservar, de invertir en infraestructura natural, y creo que eso es algo importante de seguir implementando en todos los niveles. Gracias. Curiosamente, tenemos algunas preguntas de la gente que desde redes está queriendo hacerles llegar, entonces yo voy a ir con un par de ellas nada más. Acá hay una que dice, a ver, perdón, el concepto ideal al que se aspira a lograr es el de una ciudad sostenible gracias a la tecnología, es un poco lo que hemos estado hablando. Pero eso en regiones es más difícil, en espacios que no son tan grandes como Lima, y la pregunta es, ¿cuál sería un buen primer paso para llegar a una ciudad sostenible? Creo que hemos respondido es un poco ya, pero no sé si alguien quiere hablar de este primer paso hacia una sociedad sostenible, o sea, ¿cuál es la prioridad? Porque hemos hablado varios temas. Creo que... Gracias, Jimmy. Yo contesto esa. A ver, primero creo que, no sé si será cierto, pero entiendo que estarían preguntando como desde fuera de Lima, ¿no? O sea, desde fuera de la ciudad grande. Porque hace la comparación quien pregunta acerca de lo que pasa en Lima, el tamaño, etcétera, ¿no? Yo creo que justamente el primer paso es no buscar copiar a Lima, que ha hecho muchísimas cosas mal, y que lo que toca hacer es justamente identificar esos valores en la ciudad, el territorio, en la zona específica de la que estemos hablando, o de cualquiera de estas, para poder encontrar eso que va a generar una cohesión en la comunidad y en la sociedad local, ¿no? Entonces, no sé, si estamos hablando de una ciudad como Trujillo, donde hay un tema histórico relevante, o con Piura, que tiene un tema vinculado a la costa, o si hablamos de ciudades más pequeñas, ¿no? Como de pronto, no sé, Pacasmayo, en el norte, ¿no? En La Libertad.
¿Qué cosa es aquello que une a una población de 30.000 personas, de 50.000 personas, de 100.000 personas? No hablemos de los 10 millones de Lima Callao, no hablemos de eso, hablemos, entonces, entonces ahí es donde vuelvo un poco a esta idea de que lo que se quiere es calidad de vida, y eso implica un montón de cosas, porque la ciudad es un sistema complejo que articula las cosas que mencionaba Isabel, ¿no? La infraestructura verde, la infraestructura gris, la infraestructura azul, que involucra también los servicios que nos ofrecen las industrias culturales, la educación, la salud, el transporte, que implica nuestro bienestar, sentirnos seguros, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo creo que tecnología, la tecnología que mencionaban también en la pregunta, es un medio para lograr un fin, y el fin no es lograr tecnología, ¿no? Entonces, si podemos usar más o menos tecnología de la forma en la que tengamos acceso, de la manera en que nos sintamos más cómodos, pues en buena hora. Hemos visto cómo este tema de la escuela en casa ha obligado a mucha gente a voltearse a la tecnología de maneras que nunca se hubieran imaginado hacerlo, y posiblemente tenga resultados interesantes, distintos, pero en general buenos, y obviamente nos demuestra también la tremenda brecha digital que hay, y obviamente cómo hay un montón de otros servicios que se prestaban en la escuela que no están siendo atendidos, temas de seguridad y temas de no violencia a los niños, que en la escuela era el lugar seguro y no la casa, un montón de otras complejidades. Pero si queremos empezar entonces para pensar en cómo hacer para que nuestra ciudad o nuestro barrio, nuestro lugar sea un lugar mejor, un lugar sostenible, hagamos una lista enorme con la gente con la que podamos para identificar esas cosas y socialicémoslas, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que toca es identificar esos intereses, convocar y ver la manera de acercar eso a las autoridades, y luego, ojo, esas autoridades son elegidas por nosotros. Entonces, saber elegir a quienes van a poder llevar a cabo una propuesta de ciudad sostenible que no sea solo en el discurso. Yo creo que eso es como lo importante ahora. Perfecto, perfecto. Hay algunas preguntas, curiosamente, en torno a el programa de bicicletas populares que ya hemos conversado, y hay otra pregunta sobre infraestructura natural, curiosamente, que habla sobre cuáles deberían ser los proyectos a priorizar, que también hemos un poco hablado de eso, pero un poco para cerrar la conversación de ahora, quiero preguntarles, hay varias lecciones que nos está dejando toda esta situación crítica, esta realidad cruel que supone el coronavirus, y yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes cuáles son esas lecciones principales desde su punto de vista. De repente comenzamos contigo, Isabel. Sí, gracias, Jimmy. Creo que Mariana ha hablado un poco de eso en la pregunta anterior, y tiene que ver con el tema de calidad de vida, de responsabilidad del ciudadano y de políticas públicas, ¿no? Calidad de vida, porque tenemos que reconocer en este contexto, es que podemos darnos cuenta que obviamente no estamos respirando el aire que necesitamos respirar como seres humanos, es decir, la contaminación del aire ha bajado significativamente. Entonces eso significa que algo estamos haciendo mal. Por otro lado, si vemos las fotos que compartió Sedapal hace tiempo, también nos damos cuenta que el agua del río ha cambiado significativamente. Eso significa también que algo estamos haciendo mal. Y ello implica cómo el Perú, desde sus políticas públicas, asegura el objetivo final, que es la protección del ser humano a gozar de un ambiente saludable. Eso significa que las empresas van a tener que internalizar esos costos, que parece no los están internalizando en sus procesos productivos, de tal manera que la suma de todas estas actividades productivas está afectando y está contaminando el agua, está contaminando el aire, ¿no? Y obviamente responsabilidad del ciudadano, porque creo que no solamente siempre podemos decir que la responsabilidad es del otro, es decir, la responsabilidad es de la autoridad, la responsabilidad son de las empresas, es cierto, pero también tenemos responsabilidades nosotros como ciudadanos, y creo que es un tema que siempre debemos recordar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los residuos sólidos, ¿no? Si nosotros ayudamos a reducir los residuos sólidos, entonces vamos a poder colaborar en una mejora del residuo sólido en este ciclo, ¿no? En los últimos años hemos hablado, por ejemplo, y se ha visto mucho el tema de la industria de la ropa basura, ¿no? Esta necesidad de consumo que genera tener mucha ropa que al final se desgasta de manera muy rápida y al final la terminas tirando. Hay empresas, ¿no?
en otros países, sobre todo, que tienen esta lógica y eso genera obviamente un incremento del residuo sólido. Entonces yo creo que tenemos que pensar cómo realmente el Estado puede ayudar desde sus políticas públicas a asegurar la calidad de vida de todos. Creo que eso es importante. Y de también reconocer que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? En este proceso. Jimmy, Sí, yo podría sí, agregar algo ahí. claro. Sí, creo que es súper interesante lo que menciona Isabel en torno a la generación de basura. Hace un montón de tiempo, en uno de los primeros informes que sacamos de Lima, cómo vamos en cuanto a los indicadores, encontramos, por ejemplo, que el distrito de San Isidro era el que votaba menos en el sentido de voto electoral, pero era el que votaba más basura, ¿no? Entonces jugábamos un poco con el juego de palabras, porque claramente tenían más consumo. Entonces había más dinero, hay más consumo, hay más basura asociada a ese consumo. Y otra de las cosas que creo que es una de las oportunidades en el marco de esta terrible pandemia es que nos está haciendo volver a lo simple. Nosotros encontramos un montón de modelos que pueden al mismo tiempo ser activadores importantes económicos, pero que los hemos ido dejando de lado por espacios o por servicios o por formas justamente más desechables, ¿no? El tema de la moda, el tema de la misma bicicleta, ¿no? O sea, yo recuerdo hasta ahora cuando me reclamaban por qué no tenía carro, ¿no? Y tenía bicicleta. Y había pues que generar, pues, o sea, había que argumentar y había que discutir en base a prejuicios, finalmente, ¿no? Entonces, claro, creo que eso es un elemento súper importante y existen políticas públicas que permiten dirigir sin limitar o sin prohibir, aunque en algunos casos corresponda, ese comportamiento, ¿no? Entonces, si el consumidor es el responsable de pagar por la disposición final de los residuos y se nos cobra una tasa que la paga la empresa, pero que nos traslada obviamente en el precio por empaques adicionales, pues vamos a ser más cuidadosos de decidir si queremos comprar o no ese chocolate con 8 capas de papel y una caja hermosa, versus comprar un chocolate envuelto en un papel mantequilla o en un papel simple dentro de una caja empaquetada a granel, entre comillas, ¿no? Entonces creo que también es esa una de las cosas que estamos encontrando a la hora de que miramos un modelo más autosostenible, inclusive a nivel de la familia y del núcleo familiar, porque no es, y aquí quiero hacer una diferenciación bien importante, un asunto de cocinar el pan, o no, de hornear tu pan, o de preparar tu comida, o de cultivar tus alimentos, un asunto, o sea, que quiero que esto no se entienda, y creo que hay que ser muy cuidadosos en que esto no se entienda como un asunto de clase. Toda la vida las familias han cultivado sus alimentos, han criado sus animales, han reciclado sus botellas, porque eso les genera una ventaja en condiciones en las que la vulnerabilidad es clara, ¿no? Y es palpable y es riesgosa. Que no lo hagan en distritos donde la gente tiene la vida más resuelta, donde hay más dinero que sobra para entonces poder pedir todos los días comida por un delivery, es otra cosa. Pero creo que no se trata entonces de mirar el asunto desde esa perspectiva de, oh, qué bonita la nueva moda de hornear pan en casa o de cultivar nuestros alimentos, sino se trata de entender que la autosostenibilidad es clave para la sostenibilidad colectiva. Y eso implica a nivel de la familia, ayer incluso bromeábamos aquí en casa sobre qué otro tipo de cultivos íbamos a tener, qué espacio teníamos para hacerlo, además, porque claramente no tenemos un espacio grande, pero también entender cómo esa autosostenibilidad se traslada a una cosa mucho mayor. O sea, tenemos que empezar a preocuparnos de la seguridad alimentaria, cómo las ciudades en las que estamos pueden o no sostenerse en alimentos o dependen de otras. En el caso de Lima en concreto, la dependencia inmensa que tenemos por el agua, ¿no? En cuanto a la cuenca del Marañón. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que exceden obviamente nuestra acción individual, pero que están vinculadas y están involucradas. Y nuevamente regreso al tema de la política pública, ¿no? Desde tasas o impuestos u otros, hasta regulaciones, que las nuevas edificaciones tengan que cambiar los inodoros por inodoros de bajo consumo de agua, o que los sistemas tengan pues el recircular de las aguas grises del baño, del lavamanos ¿no? al inodoro. O sea, entonces hay un montón de cosas que se pueden impulsar y que también tienen un mercado.
Es un mercado distinto, es un mercado, entre comillas, menos, de repente, menos glamoroso, como nos han querido hacer creer bajo una serie de escenografías hollywoodenses de la que debería ser la vida ideal, pero creo que eso es justamente lo que nos puede salvar, ¿no? El aceptar, el entender que eso simple es justamente lo que hace rica nuestra vida y que ahora, además, que vamos a pasar del quédate en tu casa al quédate en tu barrio, esto va a ser todavía mucho más relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. En realidad ha sido una conversación muy interesante y quiero agradecer además a todos los que nos han estado acompañando ahora. Esperamos regresar con Actualidad Ambiental en vivo la próxima semana. Ahora sí esperamos en vivo. Igual este video lo pueden encontrar cuando quieran en nuestro canal de Facebook y en Twitter, buscándonos como Actualidad Ambiental. También estamos en www.actualidadambiental.pe. Así que muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.